y normalmente están drenando lágrimas hacia la nariz a través del meato inferior. Muy bien, Maybel me ha respondido, ¿no? Ya. Sí, doctora. Rodrigo, ¿qué hay en el meato medio? Que acabamos de describir. Doctora, si no me equivoco, es el orificio de drenaje, los senos paranasales. ¿Pero cuáles? Son varios, ¿no es cierto? No me acuerdo muy bien. Ya, ¿qué dice Marjorie Moscoso? En presente, doctora. Bueno, en el caso del ostium medio, a nivel del meato medio, está el seno, desemboca el seno frontal, el etmoidal anterior y el maxilar. El frontal no, desemboca ahí en el meato medio está el ostium del seno maxilar y de los etmoides anteriores, porque los etmoides son varias celditas que se dividen en anteriores y posteriores. A ver, Gary, Nina, ¿y en el meato superior quiénes drenan? Drena el seno etmoidal posterior y también el seno etmoidal y el esfenoidal, doctora. En el caso del etmoidal esfenoidal, muy bien, esfenoidal y los etmoidales posteriores. Muy bien. A ver, Marjorie ya me respondió, ¿no? Entonces, aquí está. A ver, David Olarte. Presente, doctor. Ya, la nariz tiene dos orificios, por decir, de entrada y salida, o anterior y posterior, como quieras llamarlo. ¿Cuáles son? El orificio anterior son las narinas y el orificio posterior son las coanas que comunican con la nasofaringe. Ya, perfecto, muy bien. Julia Untón. Doctora, Julia. buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Hola, a ver. Perdón, Julio. Aquí está, Julio. Ya. A ver, de la nariz, los senos paranasales. ¿Cuál es el seno más grande? El seno paranasal más grande. Doctora, ¿se refiere a eso de los... De tamaño. ¿Cuál es más grande, más chiquito? ¿Perdón? ¿Cuál de los senos paranasales es más grande? El maxilar, doctora. Ya, maxilar, muy bien. Gabriela Ortega, ¿qué tipo de epitelio tiene la nariz y los senos paranasales? Doctora, epitelio olfatorio, doctora. A ver, ¿qué dice Odalis Ortiz? Doctora, buenas tardes. Hola. Vamos, no sabe la respuesta. ¿Qué dice Alexandra Paredes? Doctora, los senos paranasales tienen un epitelio pseudoestratificado, el epitelio respiratorio cilíndrico. Ya, el epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Ahora, células olfatorias solo en el techo, donde está la parte del nervio olfatorio, la lámina cribosa, pero el resto de la nariz no, tienes epitelio ciliar pseudoestratificado. Muy bien, me ha respondido Alexandra. Brian Quillaguamán. Presente, doctora. A ver, ¿qué glándulas tiene la nariz y los senos paranasales? Glándulas. Sebáceas, sudoríparas, ¿qué? Bueno, en las narinas tiene pilosebáceas, doctora. ¿Ya? Posteriormente tiene ¿cómo se llama? ¿Cuál es la secreción de la nariz? Cuando te suenas la nariz, ¿qué sale? Moco. Mucosa, muy bien. Augusto Ripa. Presente, doctora. Muy bien. Andrés Rivas. Presente, doctora, buenas tardes. Jeffrey Sánchez. Presente, doctora.
Sherali Santos. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Yosmi Villacresis. Presente, doctora. Muy bien, perfecto, ya. Entonces, Doctorita, por dime. favor, a mí soy Aguilar Cueva. Después de Paso me llamó. Hace ratito me estaba aceptando. La primera de la lista, por favor. Después o te habría llamado antes, ya no importa. No, Muy me bien. llamó después de Paso, mamá. Después del segundo. Bueno, después del Doctorita, segundo sí yo empezamos también, por por el favor, primero. Loanza estaba aceptándome. ¿Estaba qué? No estaba aceptando para ingresar. Por favor, Es que doctora, entró Loanza tarde, Roja. pues. Ya, Doctorita, Amao, por favor, doctorita, ¿no? Por favor. Arnao. ¿Cuál es tu nombre completo? Abigail Amao Amán, doctorita. Amao, Amán, ya. Doctora Cárdenas Choque también, por favor. Noelia. Cárdenas Choque. Tarde, ya. ¿Quién más? Doctora, hay una compañera, Luz Maldonado López, que está fallando su internet, me indica. Me escribió solo por WhatsApp que le estaba escuchando entrecortado. Ya. Muy bien, bien. Muy bien, entonces, a ver chicos, para la próxima más atentos para avanzar. Miren, hemos perdido, casi 20 minutos solo en la llamada de la lista. Muy bien, entonces vamos a ver, mejor les mando un video de ya, bueno. Falta compartir. Muy bien, entonces estamos grabando todas las clases. En cuanto nos pongan el aula virtual lo voy a poner. Entonces repasar todos los días, chicos, porque todo tiene interrelación. Así que cuanto más repasen, pues se van a acordar mejor y más fácil vamos a poder avanzar. Muy bien, recordar un poquito que vamos a estudiar el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio tenemos la parte alta y la parte baja. El sistema respiratorio alto es lo que vamos a ver, está conformado por la nariz, la faringe, que es un órgano mixto, y la laringe. Muy bien, entonces, lo que acabamos de decir, la nariz es esta pirámide central en medio de la cara, dividida en dos partes por el septum nasal. Tiene esta pirámide las caras laterales, derecha e izquierda, y una posterior, ¿no? Y adentro las fosas nasales, que es por donde fluye el aire. Paralelo, mejor dicho, anexo a esta nariz, tenemos cavidades óseas que se llaman senos. Tenemos los senos frontales, los etmoidales. Detrás de los etmoidales, en el medio del cráneo prácticamente, están los esfenoidales y los senos maxilares, que la mayoría de nosotros lo conocemos. Muy bien, entonces igualmente todos los senos, dos frontales, los etmoidales que están aquí entre los ojos, los maxilares y atrás los esfenoidales. Todas estas cavidades óseas están recubiertas por el mismo tejido respiratorio epitelial cilíndrico ciliado que tiene la nariz, también los senos paranasales. Esto es la parte lateral, mirando por adentro, la parte lateral de las fosas nasales, formada por los cornetes inferior, medio y superior. Debajo de ellos están los meatos, meato inferior, aquí es donde drena el conducto lacrimal. En el meato medio está el ostium de drenaje de los senos maxilares, de los etmoidales anteriores. Y aquí está del esfenoides y de los etmoidales posteriores. Muy bien, las funciones de la nariz. La principal función es respiración, vale decir, entrada y salida del aire, ¿no es cierto? Otra función importante, el de defensa. Desde la entrada de la nariz, los vellitos que tenemos ahí en la entrada de la nariz, evita que entren sustancias grandes o de repente insectos, ¿no? Porque ahí quedan atrapados entre los vellitos. En la parte más interna, la propia mucosa, que a través de los cilios y del propio moco atrapa partículas externas y las elimina. También esta mucosa, y sobre todo a nivel de los cornetes, porque el cornete es una laminita ósea muy delgada, pero tiene gran cantidad de mucosa que lo recubre. Esta mucosa tiene la función de calentar
y humedecer el aire antes de que pase por todo el tracto respiratorio. Otra función importante que tenemos es la resonancia del sonido. Cuando hablamos, el órgano fonador donde se produce la voz es pues aquí la laringe, las cuerdas vocales, pero resuenan en prácticamente todo el tracto respiratorio superior, resuenan la nariz y los senos paranasales. Que si yo me tapo la nariz y no permito que el aire resuene ahí, pues han notado que la voz sale totalmente distinta, que es una voz nasal, ¿no? La otra función es la función olfatoria, porque aquí en el techo de la fosa nasal está la lámina cribosa del etmoides, por donde descienden las ramitas del nervio olfatorio. Y finalmente hasta una función estética, ¿no? Porque si no tuviéramos la nariz tendríamos dos inmensos huecos ahí en el medio de la cara, que bueno, no serían muy bonitos. Bien, entonces la función de respiración, el aire pasa desde el vestíbulo, las alas nasales controlan un poco el flujo nasal, tenemos esta parte de la narina, que es la válvula externa, y un poco más adentro, donde termina el vestíbulo, a la altura de donde termina también los cartílagos alares, está la válvula interna, ¿no? Y todo ese tubo profundo que se llaman las fosas nasales. Entonces decíamos que la función de defensa de la nariz pues está dada desde el vestíbulo con los vellitos, la mucosa con su tejido ciliar, con el moco. Recordar que la mucosa tiene una inervación y una vascularización bastante intensa, por eso es que la nariz es un órgano bastante reflexógeno. La mucosa se dilata, se contrae, produce estornudos, produce rinorrea, puede producir lagrimeo e incluso algunos reflejo vasovagal que uno hasta puede desvanecerse por alguna razón. El moco es producido por las glándulas mucosas que tiene este epitelio. Está formado en gran parte por agua y en un 3% por glucoproteínas, ¿no? Que le dan ese aspecto flemoso en el cual pueden adherirse diferentes sustancias. Y esto es barrido por las células ciliadas, y para que tengan una adecuada función, los cilios deben estar en un pH entre 5.6 y 6.5. Entonces, si varía el pH, también va a variar la función de los cilios. Esta función, este transporte mucociliar, este barrido que hacen las células ciliadas, pues lo hacen más o menos 9 milímetros por minuto. Entonces, por decir, si cae una partícula de polvo en algún lugar de la nariz, eso va migrando y tiene un camino en específico, no va a cualquier parte. Es como ustedes cuando barren vuestro cuarto, no barren de un lado para otro, pues si no esparcirían la basura, siempre barren en un solo sentido. Igualmente estos cilios barren en un solo sentido y este transporte mucociliar pues camina o barre, por decirlo, 9 milímetros por minuto. Bien, y también, por supuesto, en este epitelio están células de defensa como los linfocitos T y B y también inmunoglobulinas A. Los cornetes, que aquí los ven, estos huesitos laminares muy delgaditos, incluso ligeramente curvados, están cubiertos de mucosa, entonces tiene por su forma una amplia cobertura mucosa y como decíamos, esta mucosa es bastante vascularizada, inervada, tiene mucho plexo vascular, que es el que se encarga de humedecer y de calentar el aire antes de que pase por el resto del tracto respiratorio. Cuando respiramos, la nariz también presta una resistencia nasal porque no entra la cantidad de aire que se le ocurre, sino pues la que nuestra nariz regula, y eso lo hace a través del vestíbulo nasal, de los cartílagos laterales y alares, los cornetes, cuando por alguna razón, por ejemplo en nuestro clima frío, para que no entre tanto aire frío, el cornete se hincha, ¿no?
En los climas cálidos se deshincha, fuera de que tenemos una función que se llama el ciclo nasal. Ciclo es algo repetitivo, ¿no es cierto? Entonces la mucosa nasal en algunos momentos aumenta de volumen y en otros momentos se retrae, esto por los plexos cavernosos vasculares que tiene. Normalmente una de nuestras fosas está funcionando más que la otra y después de generalmente 3 a 6 horas se cambia. ¿Ya? Por eso es que cuando vemos una nariz podemos ver de repente en un momento ese cornete un poquito más, como más grande, obstruyendo un poco el espacio, y unas horas después lo podemos ver retraído, es por este ciclo nasal. Y este ciclo, esto que se turnan las fosas nasales, normalmente es imperceptible. Nosotros no nos damos cuenta y aparentemente estamos respirando por ambas fosas. Pero esa función o ese detalle se hace perceptible en algunas patologías, por ejemplo, las rinitis alérgicas, ¿no? Si el paciente refiere, un par de horas respiro por una fosa y a las otras horas se tapa el otro lado y se abre el otro. Decíamos que la nariz es un órgano bastante reflexógeno, vale decir que reacciona a diferentes estímulos. Y esa reacción la hace a través de los estornudos, lagrimeo, hipotensión y rinorrea. Muy bien, entonces recordar estos aspectos en cuanto a la función de la nariz. Y ahora veremos nuestro tema, según han visto en el sílabus, son las emergencias otorrinolaringológicas. Una de las emergencias muy frecuentes, que seguramente la han tenido todos ustedes o la han visto por lo menos, es la epistaxis. Epistaxis, etimológicamente, viene de epia arriba y fluido procedente de la nariz. Entonces se define como sangrado procedente de la nariz y de las cavidades anexas. Entonces, a ver si están atentos. Margarita Maldonado. Si yo me hago una herida aquí en la cara lateral derecha cuando me golpeo, ¿será epistaxis o no? A ver, no está Margarita. Augusto García. Presente, doctora. A ver, ¿cuál es la respuesta? No le entendí bien la última parte. ¿Si sangra al costado de la nariz, dijo? Sí. ¿Se llamará epistaxis? No. Muy bien. Entonces, epistaxis es la sangre que procede de la nariz o puede ser de las cavidades anexas a la nariz. Muy bien. La anatomía ya acabamos de hablarla ampliamente, esta pirámide central, cara lateral derecha, izquierda, la base, el vértice y la pared posterior que prácticamente es virtual, ¿no? Entonces esta nariz está dividida por una estructura central que es el tabique y que divide a la nariz en dos fosas nasales. Las paredes laterales, los cornetes y los meatos que acabamos de mencionarlo. Recordar que la nariz es sumamente vascularizada. Tiene ramas del sistema carotídeo externo y del sistema de la carótida interna y que van ingresando a la nariz y generalmente de todos sus vasos terminales confluyen en un área del septum anterior que se llama plexo de Kieselbach o área de Kieselbach. El drenaje venoso va más hacia la vena facial y luego hacia la yugular interna. Está inervada por el quinto par, el aspecto sensitivo y reflexógeno, por el vago, el quinto, el simpático, y también por los ganglios esfenopalatinos. Aquí en este esquema muestra mejor cómo es la distribución de los vasos arteriales que van a la nariz. De la carótida externa nace la arteria facial y la maxilar interna. De la facial la labial superior y que sube hacia el área de Kieselbach. De la maxilar interna sale la palatina descendente y la esfenopalatina. Y bueno, la palatina descendente da una rama para el área de Kieselbach. La esfenopalatina da una rama septal y una hacia los cornetes.
y todas terminan en el área de Kisselbach. Y el área de la carótida interna da las ramas oftálmicas, que a su vez se dividen en las etmoidales anteriores y etmoidales posteriores, que igualmente van ramificándose y dan ramas para el área de Kisselbach. Entonces, la epistaxis, acabamos de decir, la sangre que procede, que sale de las fosas nasales, puede catalogarse como una enfermedad, un tipo de vasculitis muy frecuente en niños y adolescentes, pero también puede ser un síntoma de muchas otras patologías que las vamos a ir viendo poquito a poco. Fisiología, acabamos de ver. Aquí en la anatomía, ¿no? La nariz, que es bastante grande, tiene una profundidad como de 7 centímetros y una altura también de unos 6 centímetros. Entonces la podemos dividir en dos, en una parte anterior y una parte posterior. Entonces, dependiendo de dónde se localice la salida de sangre, podemos llamarla epistaxis anterior o epistaxis posterior. Dependiendo de la cantidad de sangrado, la podemos definir como una epistaxis leve, que generalmente cede espontáneamente, ¿no? De una epistaxis moderada, que ya requiere intervención, un pequeño tapón o, bueno, acudir al médico. Y pueden ser epistaxis graves que incluso comprometen la vida del paciente. La epistaxis, dependiendo de su frecuencia, puede ser una única salida de sangre o repetidamente hay salida de sangre a través de la nariz. Las causas de la epistaxis pueden ser causas locales, vale decir propias de la nariz, o causas generales o sistémicas, vale decir que la enfermedad está en otra parte del cuerpo, sin embargo se manifiesta con salida de sangre a través de la nariz. La frecuencia de las epistaxis, en un altísimo porcentaje, como ven aquí, 80 hasta 95%, el sangrado procede de la parte anteroinferior de la nariz. Y en un menor porcentaje, 10 a 5%, procede de la parte posterior de la nariz y generalmente es más frecuente en personas mayores de 50 años. Entonces es importante que tengan en la mente, recuerden este cuadrito de las causas de la epistaxis, que incluso les sirve para interrogar, para vuestro examen, buscar dónde deben buscar el lugar de la epistaxis, las causas, ¿no? Entonces, las dividimos en causas traumáticas y no traumáticas. Las causas traumáticas, a su vez, pueden ser quirúrgicas y no quirúrgicas. Quirúrgicas que puedan producir epistaxis, pues que se complique alguna cirugía, ¿no? Un septum que no lo he taponado bien, puede quedar sangrando. Traumatismos entre los no quirúrgicos, y los traumas pueden ser internos y externos. Los traumas internos, vale decir, del interior de la nariz, ¿y cómo los traumatizo? Muy comúnmente la gente se anda metiendo el dedo, metiendo hisopitos, metiendo cartuchitos de papel o juguetes, cuerpos extraños que se meten ahí a nivel de la nariz, ¿no? Entonces serían traumas internos. Y los traumas externos, una agresión, un accidente, que el trauma procede de la parte externa de la nariz. Entre las causas no traumáticas tenemos causas inflamatorias, el resfrío común, la sinusitis, cualquier tipo de rinitis inespecíficas, tumores que estén creciendo a nivel de la nariz, un nasoangiofibroma, un pólipo sangrante, neoplasias de cualquier de los tipos y también úlceras tróficas de Hayek. Entre las causas generales o sistémicas, vale decir que la causa está en otra parte del cuerpo, tenemos causas inflamatorias específicas, ¿no? Fiebre tifoidea, difteria, escarlatina, lupus, lepra, etc. Tenemos otras causas cardiovasculares, entre ellas muy frecuente la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, enfermedad de Rendu-Osler, vasculitis hipertensiva, bueno, diversos tipos de vasculitis que pueden producir epistaxis.
Por supuesto, las coagulopatías, cualquier hemopatía, leucemia, hemofilia, púrpura trombocitopénica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que pueden producir igualmente epistaxis o se manifiestan con epistaxis. Toxemias por fármacos. Es común que las personas ingieran diversos fármacos que en algún momento predisponen generalmente alteran la coagulación y de esa forma predisponen a la epistaxis. Desde lo más común, la aspirina, warfarina, topidobrel, vitamina E, que siempre hay que preguntar cuando estamos frente al caso de una epistaxis. Y en algunas toxemias, ¿no? Como en las insuficiencias renales, sean toxemias endógenas o exógenas. Causas físicas. La exposición al sol, a los cambios bruscos de temperatura, exposición al frío. Es común, por ejemplo, en los niños que están en el aula, en el frío, ahí sentados y salen al patio al calor intenso, ese choque brusco de temperatura puede causarles epistaxis. O en cualquiera de nosotros que de un clima húmedo, de las vacaciones de la costa, que es húmedo y caliente, venimos pues aquí a la sierra que el clima es seco y frío, puede producir epistaxis de causas físicas. Muy bien, entonces teniendo esos aspectos, hay que en nuestro diagnóstico pues ubicar la intensidad, la forma clínica y ubicar la etiopatogenia de esta epistaxis. Entonces, según nuestro cuadrito preguntaremos, pues no, ¿usted se golpeó la nariz? No, sí, lo operaron, no, sí, se mete algo, se ha metido cuerpo extraño, no, ha tenido proceso inflamatorio en relación al cuadro que ya hemos mostrado para poder hacer nuestro interrogatorio también y en base a eso igualmente buscar los signos y síntomas que puedan acompañarnos, ¿no? Entonces, si encuentro en petequias, en la boca, en el abdomen, etcétera, ya me está llevando o haciendo pensar en que probablemente su causa sea pues una coagulopatía, una púrpura trombocitopénica u otros. Si yo veo telangiectasias en esa zona o zonas de vasos muy dilatados, hemangiomatosos, ya estaré pensando en otra causa, ¿no? Y hay que hacer pues el examen otorrinolaringológico, que ya lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, y el examen general que ustedes ya conocen, piel, ver abdomen, tórax, etcétera, para ir descartando las causas generales que pudieran acompañar a esta epistaxis. Entonces, miren ustedes, esta paciente está ahí con petequias en todo lado y probablemente abdomen, tórax. Entonces probablemente pueda tener una epistaxis de origen hematológico. Entonces, hallando la causa y el lugar de donde está produciéndose esta epistaxis, debo hacer un tratamiento local, vale decir en el sitio, que puede ser compresión, taponamiento, cauterización, etcétera, y un tratamiento sistémico. Sistémico previendo las complicaciones o tratando las causas de origen. Esto ya lo vamos a ver un poco más profundamente cuando hagamos las prácticas, pero decirles de que la primera medida es comprimir las alas nasales contra el septum unos 5 a 10 minutos. Si eso no fuera necesario, o incluso podemos mandarle a hacer esta maniobra al paciente mientras preparamos nuestro equipo para taponarlo, cauterizarlo, en fin. Y podemos también, si la epistaxis es leve, ligera, usar la cauterización química y o eléctrica. Entonces, el tratamiento local, si es que no cede con la primera medida o el sangrado es más intenso, hacemos un taponamiento nasal. Taponar es rellenar, obstruir toda una zona, en este caso la nariz. Entonces vamos a rellenar de tapón, de gasa en esa nariz para tratar de ocluir el vaso que esté sangrando y de esa forma evitar el sangrado. Si es que el sangrado fuera posterior de la
parte posterior de la nariz, entonces tendríamos que hacer un taponamiento postero-anterior. Y no se olviden siempre tratar el aspecto sistémico del paciente. Si es una epistaxis leve, que yo le pongo allí un puntito de nitrato de plata o con comprimir 5 minutos pasa, pues normalmente no necesito más. Pero si tengo que hacer un taponamiento, entonces ya le dejaré sus analgésicos y sus antibióticos para prevenir complicaciones. O si el sangrado fue sumamente profuso, pues restituir volemia y tratar la causa de origen, ¿no? Si es que, no sé, es una plaquetopenia, le pondré pues paquetes de plaquetas. Si es que veo que es la ingesta de medicamentos, suspenderemos o daremos un antídoto. Si es que se trata de, no sé, una mordedura de víbora que inyecta veneno, darle el antídoto, etc. Y si es que esas medidas no fueran suficientes o el sangrado muy intenso, pues ya vamos a la parte más invasiva, que sería una electrocauterización a través de una endoscopía nasal, mirando más profundo, ubicando mejor el vaso. Y podemos ligar las arterias principales, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la esfenopalatina, que son las que generalmente son las que producen mayor sangrado y más cuantioso. Si fuera mayor el sangrado, pues tendría que acudir a la ligadura de la arteria maxilar interna, ¿no? Para eso tengo que sacar la pared anterior y posterior del seno maxilar, porque la arteria maxilar interna está detrás de la pared posterior del seno maxilar. En algunos casos sumamente intensos hace falta incluso ligar la carótida externa para cohibir el sangrado. Y bueno, en estas últimas décadas la radiología intervencionista es muy útil haciendo la embolización. Entonces los radiólogos intervencionistas entran por la femoral, van yendo el trayecto, ubican la maxilar interna y ahí inyectan una sustancia embolizante, vale decir que ocluye los vasos para disminuir, cohibir el sangrado o facilitar algunas cirugías cuando se sabe que son muy sangrantes. Lo más común de taponamiento o lo que generalmente van a tener acceso a poder hacerlo es el taponamiento nasal anterior, ¿no? Entonces, para esto requerimos siempre una fuente de luz. Es importante para ubicar de dónde está sangrando, ver lo que hago y cómo dejo, ¿no? Entonces, para eso necesito una fuente de luz, generalmente un frontoluz, pero si no, hay que adaptarse, pues una linterna, alguna forma en la que ustedes puedan, un otoscopio, lo que ustedes puedan tener una fuente de luz. Un espéculo nasal, una pinza bayoneta y las mechas, por supuesto, que son esas gasitas delgadas, largas, que vamos a ir acomodando en la fosa nasal. Cuando hagamos esto, entonces colocamos nuestro tapón, nuestras gasas, así como ven aquí haciendo un acordeón. Siempre los cabos del tapón tienen que estar ambos hacia la narina, porque si lo dejamos atrás o no está bien presionado, con los movimientos del paladar esto puede caer a la boca y el paciente se saca el tapón a través de la boca. Muy bien, entonces, ¿qué objetivo tiene el taponamiento? Es comprimir el vaso que está sangrando. Si yo tengo, pues no sé, un sangrado en la frente, me hice una herida, está sangrando, con presionar esa zona suelo comprimir el sangrado. Pero la parte interna de la nariz a veces no es fácil ubicar de dónde es el sangrado, entonces hay que ocluir, taponar toda la fosa nasal, comprimir bien para ocluir el vaso que estuviera sangrando, ¿no? Si es que a pesar de este taponamiento anterior bien puesto, bien profundo, bien apretado, siguiera sangrando y sobre todo hacia la boca, ustedes terminan de taponar su nariz, aparentemente no hay nada por adelante, ponen un bajalenguas y le ven la boca, van a ver que hay un chorro de sangre por aquí atrás que está yendo hacia la garganta.
Entonces, eso nos indica que el sangrado es de la parte posterior de la nariz. Y si nuestro tapón anterior no ha sido suficiente, entonces debemos recurrir al taponamiento posterior, que generalmente se hace introduciendo una sonda a través de la nariz, se saca por la boca, ahí se amarra un tapón previamente preparado y se retrocede, se jala este tapón y esta bola de gasa se enclava en la rinofaringe y se tensiona bien. Y normalmente este es el tapón posterior, estamos taponando el orificio posterior de la nariz. Y el taponamiento posterior nunca es posterior puro, siempre es postero-anterior. Después de colocar este tapón posterior, vamos a rellenar toda la parte anterior con el tapón posterior, anterior que acabamos de ver. Y los hilos de este tapón lo vamos a amarrar en una gasa aquí en la parte anterior para que esa bola que está en la nasofaringe no se vaya a caer. Bueno, si se lo traga, todavía perdonable, pero si tapa la vía respiratoria, pues se nos muere el paciente. Y el otro hilo queda en la boca, que hay que acomodarlo a través de las gingivas, los dientes, y sale por aquí, por la comisura labial, y lo fijamos a la cara para después poder retirar el taponamiento posterior. Como todo, puede tener complicaciones y hay que prevenirlas. Podemos en los taponamientos producir sinusitis. ¿Por qué? Porque vamos a introducir un cuerpo extraño, vamos a ocluir los ostiums de drenaje de los senos y vamos a predisponer a que los mocos se acumulen allí y sangre probablemente también, y se forma un caldo de cultivo para los gérmenes, ¿no? Lacerar la mucosa, por eso es importante ver para que con mi pinza no vaya pues lacerar el cornete o el tabique o ambas estructuras que después vayan a formar una sinequia, o sobre todo si es un tapón posterior, lacerar las alas nasales o la columela. Bien, y en el taponamiento posterior, además de las que ya hemos mencionado, podemos producir una disfunción tubárica, una otitis media serosa, laceraciones del paladar y o del labio. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? Doctorita, disculpen, el taponamiento posterior, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vasos pasan por ahí? Ya, ¿verdad que en la... A ver, no está bien aquí. Esta figura puede ser. Miren, decíamos que la nariz la dividimos en dos, ¿no es cierto? La parte anterior y la parte posterior. Déjame buscar una figura que es más explícita en este aspecto. Aquí. Nariz. Entonces, aquí. Aquí, esta figura. Bien, miren, cómo entran los vasos, ya hemos dicho, ¿no? Nace de la carótida externa e interna, van dando ramas. Aquí de atrás, la maxilar interna da la etmoidal anterior y posterior, y viene aquí también la esfenopalatina. Entonces, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior y la esfenopalatina son los vasos más grandes que tenemos a ese nivel. Y si se dan cuenta, si yo pongo aquí una línea, esta sería la parte anterior y esta la parte posterior. En la parte posterior están los vasos más gordos, más grandes. Entonces, por eso es que el sangrado posterior suele ser mucho más profuso. Entonces, el
taponamiento posterior tiene el objetivo de ocluir la coana, la nasofaringe, para que no, pues, la sangre no siga discurriendo, comprima esta zona que ayuda al taponamiento anterior, o sea, por atrás y por adelante, yo tapo la nariz, le cierro todos los orificios para comprimir los vasos que pudieran estar sangrando. Y como ven aquí, las etmoidales, anterior, posterior, y las esfenopalatinas son los vasos más gruesos que tenemos pues a nivel de la nariz. Entonces el taponamiento posterior-anterior trata de ocluir toda posibilidad de espacio muerto donde pueda permitir el sangrado y hacer la compresión. Si esto fuera la parte externa, que yo le pongo ahí mi dedo o le pongo un punto, entonces dejaría de sangrar, ¿no? Pero en todo caso, pues ya que eso no es posible, el tapón posterior y anterior, el posterior anterior. No sé si eso responde a tu pregunta o te queda alguna duda. Sí, doctorita, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, a ver, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta al respecto? Ah, y esa misma figura... Doctora, una consulta. Dime. ¿Sí? Doctora, entonces el primer paso a la hora del manejo de epistaxis es, uno, la compresión manual, luego vas con el taponamiento, y si este no funciona, empiezas con la cauterización. ¿Y qué se emplea ahí, doctora? Creo que mencionó nitrato de plata. Mira, esa secuencia que tú estás mencionando es un poco relativa. Ahora, mira, si es que es aquí, esta zona, el área de Kieselbach, mira, con comprimir las alas nasales y el septum, que es esta zona donde está, generalmente son vasos delgados, pequeños, terminales, y con esa compresión suele ser suficiente, ¿cierto? Otro aspecto, bueno, si pudiéramos cauterizar bien, también depende del acceso, ¿no? Si estás trabajando, yo que sé, en la posta de alguna parte, dudo que tengas nitrato de plata o ácido tricloroacético o ácido tánico. Un electrocauterio, tal vez, o ninguno. Entonces, en esos casos es donde ayuda el taponamiento, ¿no? Si no tienes acceso. O incluso a veces hacerlo mixto. Por ejemplo, yo veo aquí una arteria grande de un paciente hipertenso que está sangrando, incluso logro cauterizarlo, pero yo pienso, y más el cuadro clínico del paciente, ¿no? Que preferentemente sangra en la madrugada. Ustedes saben que la hipertensión, el ciclo circadiano de la presión, sube más en las madrugadas, por eso es que en las madrugadas es más frecuente los accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo un vaso grande, si bien es cierto, ese momento no está sangrando, pero he visto que es un sangrado arterial, ustedes saben que la arteria tiene mucha más fuerza, más potencia, yo calculo que a medianoche podría sangrar, le pongo su taponcito para que no me sangre. Ahora, he hecho una cirugía, he decolado toda esta mucosa, entonces, si yo no lo tapono, primero voy a ocasionar un espacio muerto donde pueda juntarse la sangre y formar un hematoma, o pues estos vasos que están prácticamente libres porque los he decolado por allí, además he roto huesos, etcétera. Si yo no tapono, va a seguir sangrando. A ver, ¿qué más? Entonces, dependiendo de dónde es, de cuál es la causa, pues voy a también hacer mi tratamiento. O puede ser mixto, como les digo, ¿no? Le hago una cauterización y le pongo su taponcito para que me ayude a presionar la zona esa que está sangrando y también darle tiempo a que epitelice ese área que está herida y además quemada. A ver, no sé si eso responde a tu pregunta. Otra cosa Sí, que doctora, muchas gracias. ¿Ya? Otro punto en el que nos ayuda este esquemita es en entender las complicaciones del taponamiento nasal posterior. En el taponamiento posterior yo pongo aquí mi gasa, la bola de gasa o de la sonda, entonces voy a ocluir este orificio, pero también miren ustedes que aquí está la entrada de la trompa de Eustaquio. Entonces también voy a entrar y voy a obstruir la trompa
y va a no entrar aire, no salir moco, y voy a producir una obstrucción tubárica, incluso puede producirse una otitis media serosa. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Doctora, ¿y este tapón que se pone, por cuántos días más o menos o a los cuántos días le tengo que retirar o cambiar en todo caso? ¿Cuál de ellos? ¿El anterior o el posterior? El posterior, doctora. Bien, ambos tapones depende un poco de qué es lo que encontramos y qué es lo que hacemos. Si fuera un vasito pequeño aquí anterior, pues un taponcito a veces de 24 horas es suficiente. En las cirugías, por ejemplo, normalmente las dejamos 48 horas. Si es que en mi cirugía yo calculo, he visto que tiene vasos grandes, he lacerado mucho mucosa, he sacado cornetes, he sacado pólipos, etcétera, le puedo dejar 72 horas. Si es un sangrado importante, como ya decíamos, de la etmoidal posterior, de la esfenopalatina, de un paciente además hipertenso, entonces el taponamiento debo dejarlo unas 72 horas a más. Primero, yo no puedo estar poniendo y sacando. A veces no sé de dónde sale ese concepto de que el paciente mismo viene, vengo a que me cambien el tapón, o te lo mandan de emergencia a que le cambiemos el tapón. El tapón, si está bien puesto, no hay por qué sacarlo hasta que esté controlado el proceso. Lo que sí se cambia es la gasita que se pone afuera, el apósito externo. Eso sí se moja, pues con secreción hemática, serosa, etcétera, y además se moja y molesta que esté mojado. Eso sí se puede cambiar, pero el tapón no. Entonces, como te decía, si un sangrado pequeñito puedo dejarlo de repente 24 horas, en los posoperados 48, en un sangrado posterior 72 horas, incluso hasta una semana. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tratar las probables complicaciones que el propio tratamiento puede hacer. Un indicio importante para saber si ya se está controlando el sangrado es ver pues si sigue sangrando. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en los posoperados, le pongo su tapón, le he puesto una gasita blanquita, bien limpiecita, o a veces con furacin, entonces se mancha de amarillo. El apósito que yo le pongo aquí afuera, que tiene por objetivo, primero, que no se salga el tapón en un estornudo, y segundo, contener el flujo de moco que va a existir, porque el organismo, hemos hablado hace un momentito de los reflejos de la nariz, como defensa ante un cuerpo extraño, va a tratar de eliminarlo. ¿Y cómo lo hace? Estornudando y produciendo más moco. Entonces, para contener ese moco, pues le ponemos ese apósito, ¿no? Y si yo miro a las 24 horas y las gasitas están limpiecitas, blanquitas, tal como se las puse, pues eso quiere decir que no está sangrando, ¿no? Entre los posoperados a las 24 horas se ve un poquito de cero hemático. En las primeras horas está bien hemático. Y a las 48 horas está blanquito como cuando se lo puse. Sin embargo, siempre tener cuidado que al retirar los tapones hay que retirarlos, irlos retirando suavemente. Primero la última parte que puse, ¿no? Entonces, si voy sacando y se presentara o hubiera que hay tendencia a sangrado, ahí paro y ahí corto y le dejo un día más y así. Pero si se lo saco todo y sigue sangrando, tendría que volvérselo a poner. Resulta más doloroso, primero, y desde ya de haberlo manipulado, eso ya está doloroso. Puedo lacerar más porque voy a estar volviendo a tocar, frotar la mucosa y, bueno, puedo lastimar más, ¿no? Entonces, el tapón no se cambia idealmente hasta que esté resuelto el problema. Lo que se cambia son los apósitos nasales que ponemos aquí adelante. Gracias, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y respecto a si hay una epistaxis, doctorita, ¿se tiene que acompañar un tratamiento así sistémico? Por supuesto, siempre hemos dicho.
Si le voy a dejar un tapón más de 24 horas, pues hay que darle su tratamiento antibiótico porque lo estoy predisponiendo a una sinusitis. Primero, le he metido un cuerpo extraño. Segundo, estoy obstruyendo el drenaje de los senos. Entonces, lo estoy predisponiendo a una sinusitis. Como les dije hace un momento, estoy ahí dejando caldos de cultivo. Entonces, se le da su tratamiento antibiótico. Ahora, es más, por decir, entre las causas de epistaxis hemos visto que son las causas infecciosas. Por ejemplo, este paciente puede tener sinusitis. Esa mucosa ya está inflamada, lacerada, ya está infectada. Y encima le voy a poner un cuerpo extraño, con mayor razón debo dejarle tratamiento antibiótico. En ese caso ya no profiláctico, sino terapéutico, ¿no? Otra cosa, en el tapón posterior, ustedes han visto que el tapón se mete a través de la boca y lo enclavo con el dedo y lo meto detrás de la úvula en la coana. Entonces ahí estoy arrastrando todos los gérmenes orales. Entonces incluso en ese paciente debo dejarle no solo una simple amoxicilina, ya le dejaré algo más que cubra gérmenes anaerobios, una metronidazol, una clindamicina, porque le estoy metiendo gérmenes orales a la nariz. ¿Ya? Y por eso, solo por el taponamiento. Otro aspecto. En cuanto al taponamiento posterior, le estoy metiendo una bola detrás del paladar en la nasofaringe. Entonces, eso también, por ejemplo, va a alterar el movimiento del velo del paladar. Este paciente va a tener dificultad en deglutir, en tragar, más los hilos que le estoy dejando por la nariz y por la boca. Entonces, a este paciente le debo dejar una dieta licuada. Dieta licuada, sus antibióticos, el procedimiento y la tenencia de esa bola ahí detrás de la nariz y la nariz tan taponada, eso duele, hay que dejarle su analgésico también. ¿Ya? Eso solo referente al tapón. Pero hay que tratar el aspecto de fondo. Si la causa de esa epistaxis es una plaquetopenia, le pondré pues paquetes de plaqueta. Si esa epistaxis es por hipertensión arterial, le daré sus antihipertensivos. Si sangró tanto que ya no solamente es hipertenso, ya lo he llevado al otro lado, ha sido un accidente, una fractura, una hipovolemia, me va a entrar en shock hipovolémico, le pondré pues líquidos, estos que aumentan el volumen de la sangre o sangre. Entonces hay que tratar todos los aspectos. Por eso les decía, el aspecto local y el aspecto sistémico y la causa de esa epistaxis. Muy bien, ¿alguna duda todavía? Doctora, buenas tardes. ¿Y cuál es el tiempo máximo en el que un paciente puede estar con un tapón? No existe un tiempo máximo, pero los hemos tenido hasta 7, 10 días con tapón posterior. ¿Ya? Y también depende un poco de los recursos que tengas y de cómo va evolucionando, pues, ¿no? Si es que tú ves que va bien, puedes esperar unos días. Ahora, lo puedo dejar con su tapón posterior unos 2, 3 días mientras veo cómo evoluciona. Además, le hago sus preoperatorios para poder entrar a la endoscopía, etcétera, ¿no? Es un poco relativo. Pero, si ya veo de que no me responde, sigue sangrando, etcétera, entonces ahí tengo que acudir a las otras cosas que ya hemos mencionado. Ligadura de maxilar interna, ligadura de carótida externa, embolización, cualquiera de ellos. Hemos tenido algún caso de una vez de una paciente de un hemangioma nasal que sangraba tanto que le han hecho ligadura de ambas carótidas. Yo no sé cómo ha vivido esa paciente, pero ha vivido. Muy bien, ¿algo más? Bien, entonces vamos a ver otro tema que es sumamente frecuente a nivel de la otorrinolaringología, que son los cuerpos extraños. En este caso, como estamos en el capítulo de nariz, vamos a ver los cuerpos extraños nasales y sinusales.
Muy bien, ya hemos visto bastante hoy la anatomía de la nariz. Entonces, cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno a nuestro organismo, ¿cierto? Que por alguna razón llega a algún lado de nuestro cuerpo, en este caso, la nariz o los senos paranasales. Lo más común en la introducción de cuerpos extraños es que lo hagan los niños, entre los 2 y 7 años, que son traviesos y se meten cosas en los orificios que encuentran, nariz, oído, etc. Pero no están exentos otros grupos etarios. Incluso no solamente por introducción voluntaria propia de la persona, sino que a veces el médico lo deja, ¿no? Como en una epistaxis, ahí le hemos puesto su taponamiento, le he metido 5 mechas nasales porque era un sangrado muy importante. Pero al retirarlo, mi colega, el residente, yo qué sé, viene y solo le retira 2, 3, las que ve, no se da cuenta que queda una por ahí atrás y puede quedarse ahí pudriéndose ese cuerpo extraño. Y también en los ancianos también suelen tener cuerpos extraños, que se lo introducen o que se los pongan. Muy bien. Ahora, los cuerpos extraños pueden ser animados o inanimados. Animados quiere decir que tienen vida, ¿no? Pueden ser moscas, larvas, cucarachas, sanguijuelas, en fin. Y entre los inanimados, que es lo más frecuente, pueden ser orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, tipo alimento, ¿no? Semillas, maíz, etcétera. Y los inorgánicos, cosas inertes, tela, esponja, papel, juguetes, monedas, ¿no? Aquí está una lista larga de cuáles pueden ser los cuerpos extraños que podemos encontrar a nivel de la nariz. Entonces, lo más común es que el paciente o la persona se introduzca. Incluso, como la mayoría somos diestros, los niños es más frecuente encontrar cuerpo extraño en la fosa nasal derecha. Y puede o no, como son niños, a veces no lo manifiestan, sus manifestaciones son indirectas, o a veces, bueno, pueden ser hallazgos en el examen otorrinolaringológico. La entrada del cuerpo extraño, como decíamos, lo más frecuente es que uno lo introduce a través de las narinas y puede ser por introducción directa o a veces por inhalación, ¿no? Olemos una flor que tiene algún bichito o olemos alguna cosa que nos pueda entrar el polvillo que pudiera tener el elemento que estamos tratando de oler. Y otra forma de entrada es por el orificio posterior de la nariz, por aquí atrás, que puede ser o generalmente ocurre cuando hay vómito. El vómito, cuando es muy intenso, muy explosivo, a veces no solo sale por la boca, sino por aquí atrás también pasa a través de la nariz y pudiera quedar algún cuerpo extraño en ese trayecto. Muy bien, entonces, los cuerpos extraños muchas veces es obvio que tiene el cuerpo extraño, otras veces son gestos que hace el niño para, bueno, tratando de sacar el cuerpo extraño porque a veces no avisa o porque tiene miedo o porque, bueno, es muy pequeñito y todavía no sabe manifestarse, entonces puede tener ahí alojado un cuerpo extraño. Generalmente el cuerpo extraño puede producir estornudos o rinorrea como mecanismo de defensa. El cuerpo extraño con mayor frecuencia se localiza aquí en el piso, pues si no queda en el vestíbulo, pues aquí en el piso delante de la cabeza del cornete inferior o un poco más arriba delante del cornete medio. Incluso puede llegar a pasar hasta la rinofaringe y bueno, abajo también, ¿no? Después que ya sería otra localización del cuerpo extraño. Como decíamos, la reacción del cuerpo frente a un cuerpo extraño es estornudos y rinorrea y edema. Empieza a producir más moco y edematiza a la mucosa. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Primero, de que el paciente mismo pueda decir, ¿no? Me metí una pepa de capulí, o empiezan a salir larvas por la nariz, o
empieza la mamá, el familiar, siente que le huele mal la nariz y que le sale líquido purulento por la nariz. Incluso una triada importante que recordar es obstrucción nasal unilateral, rinorrea mucopurulenta unilateral y mal olor, nos hace pensar en un cuerpo extraño en esa fosa nasal. O ver al niño que esté tratando de manipularse. Otro aspecto importante que saber también es la característica del cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño orgánico, vale decir un haba, una arveja, etc., como es un vegetal, es hidrófilo, absorbe agua y después empieza a hincharse, incluso a germinar prácticamente, ¿no? Entonces muchas veces lo notan por eso los padres. Uy, se le está hinchando la nariz y además se le huele mal. Y si vemos ahí, hay una arveja germinando ahí dentro. O también algo que debemos recordar y mucho más peligroso son estos, las pilas de reloj, pilas de juguetes que pueden ingresar a la nariz. Y la pila tienen pues elementos cáusticos que causan edema, necrosis y gran irritación a nivel de la mucosa y necrosis, sobre todo quema el tejido y hay que sacarlo pronto. Entonces, por la anamnesis podemos o no orientarnos. En la inspección hay que visualizar el cuerpo extraño, no solo para hacer el diagnóstico, sino también pues para extraerlo, porque una vez que lo veo tengo que sacarlo, ¿no es cierto? Y podemos hacer una palpación, ¿no? Para tener una idea qué cosa es el cuerpo extraño, será suavecito, blandito, es una esponja o será alguna otra cosa más dura. En algunos casos, en pocos, o como hallazgo en estudios radiológicos podríamos encontrar también el cuerpo extraño, pero visualmente es lo más común que podemos ver y tenemos que extraer el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en nuestro examen físico, nuestra rinoscopía? Vemos mucosa edematosa, moco, a veces ahí es necesario limpiar el moco que está cubriendo el cuerpo extraño, ubicar el cuerpo extraño y extraerlo. ¿Qué más? Para sacar el cuerpo extraño, como por propia reacción del organismo va a haber un poco de edema, lo ideal es usar un poco vasoconstrictores nasales, efedrina, pseudoefedrina, epinefrina, algo, y también lidocaína para anestesiar un poquito esa zona y poder extraer el cuerpo extraño. Hay un tipo de cuerpo extraño, generalmente de aspecto inerte y poco reactivo, como estamos viendo, de tipo inorgánico, pero muy reactivo, que es la pila, que eso da sintomatología frecuente, rápida e intensa. Existen otros cuerpos extraños, el plástico, por ejemplo, que no reacciona mucho, entonces puede quedar mucho tiempo y sobre ese cuerpo extraño se asientan placas calcáreas y forma un rinolito. Y el rinolito predispone a la sinusitis. Miren, aquí está un cuerpo extraño cubierto de placas de calcio y bueno, pues predispone a edema y sinusitis en esa zona por el tiempo que ese cuerpo extraño está ahí dentro de la nariz. Y en ambos casos, pues el tratamiento es extraer el cuerpo extraño. En cuanto a los cuerpos extraños vivos, el más frecuente son las miasis, vale decir los gusanos, que son larvas de moscas. Generalmente esto se presenta en climas cálidos, donde hay mucho bichito, mucha mosca, y en un lecho infectado, vale decir que este paciente tiene una sinusitis con los mocos que le huelen mal, eso atrae las moscas y más si el paciente es abandonado y se quedó dormido en el parque, algo le ponen los huevos y empiezan a crecer rápidamente y son cientos de huevos que empiezan a comerse la secreción y la nariz, ¿no? Entonces la forma de sacarlos es básicamente extracción manual, puede ayudar de repente a adormecerlos un poquito con lidocaína o con ivermectina, pero la extracción es básicamente manual de sacar uno por uno las larvas de la nariz. Muy bien, entonces, ¿qué más?
Ahí podemos ver algunos hallazgos que se encuentran de casualidad de cuerpos extraños. O miren ustedes las complicaciones, esta necrosis hasta perforaciones que producen sobre todo las pilas, que tienen esas sustancias sumamente cáusticas. Hay que hacer diagnóstico diferencial, muchas veces con tumores, pólipos, secuestros óseos, etcétera, pero en la inspección y palpación ahí vamos a ubicarlos con mejor forma. Y el tratamiento es retirarlos, ¿no? Muchas veces el cuerpo extraño está muy, qué decir, suavecito, muy pequeño o muy afuera, que simplemente con sonar fuerte la nariz se sale el cuerpo extraño. Pero generalmente vamos a necesitar de una extracción instrumental. ¿Qué necesitamos? Nuestra fuente de luz, nuestro espéculo, algún tipo de cureta o de ganchito, y algo mucho más fácil, accesible y rápido de conseguir son estos ganchitos negros que le doblan un poco la punta y ya tienen una perfecta cureta para sacar el cuerpo extraño. Entonces, siempre bajo visión directa, ver lo que hacemos, hacer la maniobra de extracción del cuerpo extraño. Si es niño, lo primero es tratar de inmovilizarlo. La inmovilización generalmente la hacemos así, el niño sentado sobre un adulto, las piernas del adulto aprisionan las piernas del niño, con uno de los brazos abraza al niño, ambos brazos fuertemente contra su pecho, y con la otra mano la cabeza del niño la fija contra su pecho y su cabeza para inmovilizarlo. O podemos hacer pues ahí un tamalito para que no se mueva mucho con una sábana en la camilla, porque muy pocos niños, yo diría casi ninguno, son tan tranquilos como este que se dejan hacer las maniobras. Entonces podemos eliminar simplemente con soplarse, sonarse la nariz, o con la curetita introducimos la cureta sobrepasando el cuerpo extraño y arrastrarlo hacia el exterior. Entonces miren ustedes, con nuestro ganchito de cualquier tipo, este que es más barato y más accesible, y hasta por la forma de su punta, más inocuo, porque raspa menos, hacemos esto: sobrepasar el cuerpo extraño, lo palanqueamos un poquito, horizontalizamos y jalamos el cuerpo extraño hacia el exterior. Como los niños son muy inquietos y normalmente van a estar gritando, vital ponerle una gasita aquí sobre la boca para que cuando logremos sacar el cuerpo extraño no vaya a caerse a la boca y se aspira y, bueno, complicamos la situación, ¿no? El procedimiento es muy rápido y normalmente inocuo, así que con que lo inmovilicen un minuto al niño suele ser suficiente para sacar el cuerpo extraño. En pocos casos que esté muy profundo, que, bueno, por alguna razón no podamos sacarlo, bueno, tendríamos que dormir al niño para hacerlo con mayor tranquilidad. Otro aspecto aquí, a recordar. Miren, nunca se les ocurra tratar de pinzar un cuerpo extraño, y peor si es que es esférico. Si es una arveja, una perla o algo, porque al tratar de pinzarlo lo van a ir empujando e introduciendo cada vez más. Entonces, lo ideal es esto: una cureta o un ganchito para arrastrarlo y sacar. Y por cierto, el ganchito no solo saca las cosas esféricas, duras, también lo que fuera, un papel, una esponja, entonces, para correr menos riesgo de lastimar al paciente. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la nariz es mucho más accesible y ahí están los cuerpos extraños, pero también podemos encontrar cuerpos extraños en los senos paranasales, sobre todo en los senos maxilares. ¿Y cómo entra un cuerpo extraño a nivel de los senos paranasales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podría ingresar un cuerpo extraño a los senos paranasales? A ver, ¿qué dice Andrés Rivas? Presente, doctora. Disculpe, no escuché bien lo que preguntó. ¿Cómo entra un cuerpo extraño en el seno maxilar?
A ver, Josmi, Jeffrey, André, que no me han respondido. Augusto, Ripa. Presente, doctora. Inhalando, doctora. Inhalando que entre hasta el seno, un poco difícil, ¿no? Porque más quedaría en los cornetes, en el meato, antes de lograr ingresar al seno. Si es que fuera un gusano, sí, porque el gusano caminando sí se va a meter hasta el seno. Otra forma, a ver, chicos, cualquiera de los cuatro. ¿Podría ser, doctora, en un accidente de tránsito, un traumatismo? Ya, podría ser en un accidente que, bueno, rompa la pared anterior, sería, ¿no? Del seno. O el propio hueso roto puede quedar como cuerpo extraño, sí, puede ser una alternativa. ¿Otra? Doctora, iatrogénicamente en procedimientos dentales. Ya, eso, lo más común es eso, que los dentistas haciendo sus procedimientos, pues se les rompe la cosita esa de la endodoncia, o la raíz del diente se les mete en el seno, o este huesito del piso del seno, pues cae hacia el seno. Sí, es una forma muy común en que los cuerpos extraños puedan entrar a nivel de los senos maxilares. Alguna vez saqué un clavo de un seno maxilar y el paciente jamás lo describió o él decía que no sabía cómo había entrado eso. Bueno, pero puede existir. Entonces, ¿qué pasa? Primero, un cuerpo extraño va a producir eso, un proceso inflamatorio, una reacción al cuerpo extraño y generalmente una sinusitis, ¿no? Y por sospecha del antecedente odontológico o algo, podemos confirmar con una radiografía o tomografía aquí y bueno, pues hay que hacer la extracción quirúrgica del cuerpo extraño. Si es que el cuerpo extraño, miren, esta es una miasis, ¿no? Miren cómo los gusanos ahí están vivos, revoloteando y cuando uno empieza a sacarlos, parece que se avisaran porque los demás empiezan a esconderse muy rápidamente y ágilmente, son súper ágiles. Muy bien, aquí vamos a ver un videíto de cómo se extrae un cuerpo extraño, aunque no cumple con todas las cosas que les he mencionado, que ustedes podrían mejorarlo. Miren, entonces el niño, siempre es importante, sea niño o no, explicarle lo que le vamos a hacer, ¿ya? Y si es niño, con mayor razón. Entonces, por ejemplo, aquí el otorrino le está haciendo tocar la canulita de aspiración para que sienta y que sepa que no pincha, no le hace daño el aspirador. Lo que a mi parecer aquí falta la fijación. Miren pues cómo está pataleando, moviéndose y eso puede hacer de que lo lastimemos más porque estamos luchando contra un paciente en movimiento. Entonces, miren, el cuerpo extraño a veces está cubierto de moco, entonces aquí el médico le está aspirando el moco para que está cubriendo el cuerpo extraño. Entonces es importante, si es adulto o al mismo niño, muchas veces, a ver, puede ser que no solo sale el moco, puede salir hasta el cuerpo extraño. Y si no, pues tratar de limpiar para ubicar bien el cuerpo extraño. A veces está ahí visible, entonces ya es fácil de sacar. Siempre no se olviden, es mejor ponerle una gotita de vasoconstrictor y mejor aún si tiene lidocaína para que los cornetes se retraigan y nos dé una mejor visibilidad de ver dónde está el cuerpo extraño y planear su extracción. Entonces, si hemos visto el cuerpo extraño y ya tenemos, miren, nuestra cureta para extraer el cuerpo extraño, entonces es importantísimo inmovilizarlo y ponerle miren cómo tiene la boca el niño, ponerle una gasa ahí para que si yo logro sacar el cuerpo extraño no se me vaya a caer a la boca y se broncoaspira pues el niño y estamos en peores problemas. Miren, aquí lo está sacando y para no hay boca, miren, lo empuja hacia la cara para que no vaya a aspirarse. Pero miren, si le falla la puntería y con lo complicarse la situación. Muy bien, entonces aquí vamos a ver otros cuerpos extraños.
extracción. Miren, ahí está un cuerpo extraño, se ve con un poco de moquito, pero se ve perfectamente el cuerpo extraño. Lo podemos retirar. Si usamos pinza, estar seguros de que es una cosa pinzable, o incluso existen pinzas medias curvitas que agarran ahí el cuerpo extraño. Pero si hubiera la posibilidad de empujarlo, es mejor, más inocuo, usar una cureta para arrastrar el cuerpo extraño. Entonces, otro aspecto importante, como ya les he repetido muchas veces, ver dónde está el cuerpo extraño, ver lo que estoy haciendo, y después de eso volver a revisar. ¿Por qué? Puede ser de que quedó otro cuerpo extraño, o he dejado alguna cosa lacerada, o parte del cuerpo extraño. Si es papel higiénico, por ejemplo, a veces sale un pedazo y se queda otro pedazo. ¿Ya? Entonces siempre revisar posterior a la manipulación, a la extracción del cuerpo extraño, para ver cómo quedó y ver si no queda todavía cuerpo extraño. Entonces, si es una esponja, papel o un plástico así flexible, podríamos usar una pinza, pero les reitero, es mejor la cureta. Fuera de que no siempre tenemos acceso a una pinza delgadita, ¿no? Que podamos entrar profundamente, es más fácil su ganchito. Si no tienen esta cureta, ese ganchito del cabello es genial. Entonces, entramos, sobrepasar el cuerpo extraño, horizontalizar un poco y arrastrar el cuerpo extraño hasta sacarlo. Y miren, aquí lo van a recibir, como hemos mencionado, en una gasita para que no se le vaya a caer a la boca, porque siempre el niño está gritando. No tienen ese cuidado, es muy riesgoso de broncoaspirar al paciente. Siempre revisar después del procedimiento. Entonces, también se puede sacar el cuerpo extraño con un aspirador. Es mucho menos hasta accesible, porque no en todo consultorio hay un aspirador. Debe ser de una potencia importante. A veces el cuerpo extraño es duro, está enganchado, la cosa dematizada no lo deja salir. Entonces, siempre la cureta es mucho más fácil para poder retirar los cuerpos extraños. Si se produjera un poco de epistaxis, acabamos de hablar, con un poco de compresión de las alas unos minutos, o hasta un pequeño taponcito, pues puede ceder esa epistaxis y queda resuelto el cuerpo extraño y la epistaxis. La epistaxis no siempre puede ser por el cuerpo extraño. Ahora, si es un chinche, un arete, una cosa, puede producir epistaxis, pero a veces lo producimos nosotros durante la extracción. O laceramos la mucosa con nuestro instrumento, o las características del cuerpo extraño, pues igual arañan la mucosa o lastiman durante su proceso de salida. Muy bien, entonces ahí, ¿alguna duda, pregunta referente a cuerpo extraño nasal? Chicos, ¿están ahí? A ver, Rodrigo Mejía, ¿qué tipos de cuerpo extraño existen? Cuerpos extraños animados y inanimados. Y los animados pueden ser insectos, todo tipo de cosas, moscas, larvas. Y los inanimados son más que todo objetos, ¿no? Y estos se pueden ser, no me acuerdo. Muy bien. Perfecto. A ver, Sebastián Latorre.
Hemos dicho, por ejemplo, en epistaxis que el tratamiento debe ser local y sistémico. ¿Qué opinas de eso en el cuerpo extraño? Es diferente, ¿no, doctora? En el cuerpo extraño, generalmente, simplemente retirando el cuerpo extraño ya está hecho el tratamiento. Ya, a ver, ¿qué opina María Julia Cárdenas? Doctor, sí, doctora, perdón, sí concuerdo con mi compañero, pero también creo que a veces podríamos realizar en ciertas circunstancias un tratamiento sistémico dependiendo del cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, como mencionó mi compañero, sí podían ser cuerpos extraños animados que atenten contra una infección al paciente, por ejemplo. Ya. Muy bien, bueno, depende de cómo se presenta el cuadro clínico, ¿no? Si es que es un niño que hace media hora se metió un juguetito y se lo saco, pues ya está resuelto el problema. Pero si ya es un papel higiénico que se está pudriendo hace una semana en esa fosa nasal y lo traen porque tiene rinorrea purulenta, porque le huele mal la nariz, porque está obstruida, y como les digo, ahí encontramos un papel higiénico podrido ahí dentro, entonces en ese caso ya tendríamos que darle su tratamiento antibiótico fuera de extraer el cuerpo extraño. Y si existe una miasis, por ejemplo, primero que si hay miasis generalmente es porque ya previamente existía un proceso infeccioso. Como les digo, habían los mocos malolientes que han atraído a la mosca, entonces hay que, fuera de sacar las larvas, dejarle tratamiento antibiótico y bastante enérgico, porque ya es un proceso, primero, preexistente, y segundo, las propias larvas pueden causar mayor infección, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta más? No. Bueno, ya saben, ya conocen el video de anatomía, ya hemos hecho el repaso anatómico, faltaba alguien más. A ver, Odalis Ortiz, ¿por qué estructuras está formado el tabique o septum nasal? ¿Odalis? No. Presente. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Sherali Santos, ¿cuál es la respuesta? Doctora, buenas tardes. El septum nasal va a tener una parte ósea y una parte cartilaginosa. En la parte ósea va a ser una confluencia de varios huesos, por ejemplo, el hueso nasal, la espina nasal del frontal, la lámina perpendicular del etmoides y también el vómer. En cuanto al cartílago, esto va a ser básicamente por parte del cartílago septal y el proceso septal. Cartílago cuadrangular. Ya, muy bien. Entonces, a ver, este esquemita también está importante para ver lo que vimos de las epistaxis, ¿no? Miren, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior y la esfenopalatina, que son troncos bien gruesos y que pueden sangrar, entonces, en estos casos, amerita un taponamiento póstero anterior. Bien, entonces vamos a ver traumatismos nasales. El traumatismo puede ser, por cierto, trauma interno, que estamos ahí manipulando la nariz, metiéndole cosas dentro de la nariz y podemos lacerar la mucosa, predisponer a sinequias y o perforaciones septales. Pero lo más común son los traumas externos, pues, ¿no? Que reciben ahí un derechazo, que se accidentaron en el auto, en la bicicleta, etc. Entonces puede afectar a los tejidos blandos, por supuesto, los músculos, la piel que está en la nariz y el esqueleto óseo y o cartilaginoso que tiene la pirámide nasal. Entonces pueden ser simplemente contusiones, que ahí se edematiza un poco la piel, los tejidos a nivel de la nariz. Si es un poco más intenso y sobre todo a nivel más interno, a nivel del septum, puede producir hematomas. Puede ya causar erosiones y o heridas contusas, y si ya es pues mucho más intenso el trauma, va a causar ruptura o lesión de la pirámide
ósea y o cartilaginosa. Pueden ser luxaciones y o fracturas. Entonces, las fracturas nasales son sumamente frecuentes, ya que es un elemento prominente que tenemos en la cara y que fácilmente puede contundirse en muchas circunstancias. Sin embargo, suele ser más frecuente los traumas nasales en el sexo masculino, no sé si porque se agreden más o se accidentan más. En los jóvenes, adolescentes, igualmente están en la bicicleta o haciendo deporte, son más propensos a tener este tipo de traumas. Y se dice que también las peleas suelen ser un 37% de causa de fractura nasal y los accidentes de tránsito un 21%. Los accidentes deportivos 15% y accidentes de otro tipo un menor porcentaje. Muy bien, entonces, ya decimos, las agresiones, accidentes, el deporte suelen ser las causas más frecuentes del trauma nasal. Dependiendo de la intensidad, de la velocidad y del sentido en el que viene el trauma, puede producir diversos tipos de manifestaciones. Puede ser simplemente golpe, hay lo que le llaman la contusión, ¿no es cierto? No ha habido lesión, alteración de la estructura ni ósea ni cartilaginosa, simplemente va a haber edema, incluso puede haber equimosis. Pero si es mucho más grave, ya va a romper, o más intenso, perdón, ya va a romper los huesos propios de la nariz, incluso luxar los cartílagos y o romper también el septum en la parte interna. Entonces depende de la intensidad y del sentido, ¿no? Si viene un derechazo, pues le volteará la nariz hacia la derecha. Si es un zurdazo, le volteará la nariz hacia el lado izquierdo. Y si viene algo de frente, va a haber un aplastamiento de los huesos de la nariz. Igual que todo trauma, o fractura, mejor dicho, puede ser simplemente una luxación, que hay una rajadura del hueso, o puede haber desplazamiento de la estructura ósea. Ahora, ese desplazamiento puede no solo afectar la estructura ósea, sino también la piel, entonces ser una fractura abierta o cerrada. Puede ser fractura conminuta, puede ser unilateral, bilateral, puede afectar otras partes aledañas, el hueso frontal, la zona ciliar, el piso de la órbita, puede haber fracturas malares también concomitantes a la fractura nasal. Entonces, como en todo caso, siempre tenemos que hacer nuestra anamnesis preguntando las circunstancias, la forma, cómo se cayó y luego, o cómo fue el trauma, y sobre todo tratar de ser bien detallado, porque este aspecto también puede entrar en el aspecto de la medicina legal, entonces ser bastante detallista en la descripción horas y describir el examen físico, porque lo que el paciente nos dice nos puede mentir un montón de cosas y suele ocurrir con mucha frecuencia. Se peleó con el vecino, ha sido una cosa leve, pero sin embargo quiere que le pague la laterorrhenia y la rinoplastía que la tiene pendiente hace 10 años de otra pelea. Entonces ahí el médico tiene que definir si esa fractura, esa laterorrhenia es reciente, es antigua o cómo es, ¿no? Entonces, en nuestro examen físico, ver cómo está la pirámide nasal, si está deformada, si está central o no. Aquí ustedes ven esta nariz con una laterorrhenia a la izquierda, aquí una laterorrhenia a la derecha, y puede haber epistaxis intensa o muchas veces leve, o no haber epistaxis. Va a haber obstrucción nasal, miren, la nariz la tiene acostada a un lado, sin duda que esta fosa no va a estar respirando, porque los propios huesos nasales van a obstruirlo, fuera de que si ya toda la pirámide está desviada, con seguridad el septum también lo va a estar. El paciente al tiempo de golpearse, a los minutos u horas, va a presentar edema, dolor, equimosis, va a haber rinorrea y incluso alteraciones en el olfato por la obstrucción
o si es que ha habido una fractura extensa, podría ser por las alteraciones a nivel de la lámina cribosa, ¿no? Y como les decíamos, puede acompañarse de lesiones en zonas aledañas, senos, boca, labios, frente, ojos. Bien, entonces después de recabar todos los datos que nos podamos recolectar en la anamnesis y en nuestro examen físico, no olvidarnos de buscar en la inspección si hay epístasis o no, adentro si hay desgarros de mucosa, si hay cartílago, hueso expuesto, edema, hundimiento de las estructuras, heridas no solo en piel, sino adentro en las mucosas. A la palpación, dolor, deformidad, crepitación. Cuando el hueso está roto, uno siente una crepitación y el movimiento de los huesos. Y por la parte interna, igualmente ver el resto de las estructuras. Puede afectar, como decimos, dientes, labios, ojos también, que hay que siempre revisarlos en el examen físico. Veremos después. La fosa puede estar permeable, se puede ver los trazos de fractura, etcétera, o en los niños sobre todo podemos ver el hematoma septal, que lo vamos a describir enseguida. En cuanto a la inspección, es importante determinar el eje nasal. El eje nasal está determinado por el punto medio entre las cejas, la punta de la nariz y este pliegue que tenemos aquí en el labio. Entonces, una línea imaginaria o como ustedes con un lapicero, un bajalengua, ponerlo, debe haber simetría a un lado y simetría al otro lado. Si hay algún tipo de asimetría, ya nos está hablando de una laterorrinea. La nariz está torcida. Y también las características del dorso, ¿no? Si está hundido, cifosis, deformidades. Y en cuanto a la palpación, pues buscar las características. Deformidades, escalones óseos, crepitación, dolor cuando yo le palpo. Y por cierto, la palpación, hacerla suave porque es una zona que está lastimada. Y si hacemos un movimiento brusco, más bien podríamos no solo causarle intenso dolor, sino hasta movilizar los huesos nasales. Entonces, los planos de fractura pueden ser simplemente externos, mucho más profundos, mucho más conminutos, y o abarcar otros huesos, y tenemos que diagnosticarlos para poder hacer la reparación de estos huesos, ¿no? Dependiendo de la magnitud, del grado de desplazamiento y del grado de compromiso, la reducción puede ser una reducción cerrada o una reducción abierta, ¿no? Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios, nos ayudan las radiografías. Cuando sospechamos de una fractura nasal, hay que pedir radiografía de huesos propios de la nariz, en la que el radiólogo nos manda una radiografía lateral y una de Waters para ver la pirámide nasal. Entonces ahí vamos a ver la presencia de trazos de fractura, o la tomografía, si es que fuera necesario para buscar otras. Miren ustedes las fracturas que tiene aquí la nariz. Entonces, dependiendo de eso, igualmente hacer el tratamiento, como les digo, puede ser una reducción abierta o cerrada. Siempre tratar de poner un poco de anestésico local si es adulto, general si es niño, para pues acomodar los huesos propios y fijarlos, ponerle taponamiento y su ferulita de yeso encima para evitar de que se movilicen los huesos de la nariz. Pues miren ustedes aquí las deformidades que podemos encontrar por traumas de la nariz, y hay que hacer la reducción, como les digo, que puede ser cerrada o abierta de las fracturas. La idea en la reducción es pues tratar de restablecer su forma original, ¿no? Si la nariz está acostada a la derecha, hay que movilizarla para ponerlo en la zona central. Y muchas veces los huesitos, como son tan delgaditos, no solo se mueven, sino se montan.
Entonces, durante el procedimiento hay que desimpactar el hueso y recorrerlo a su posición normal y colocarle su férula de yeso. Si es que fracasara la reducción por X razones, por ejemplo, si la fractura es antigua, yo no voy a poder hacer la reducción, los huesos están súper duros, no los voy a poder movilizar. O han sido tan sobreimpactados y además está asociado a una fractura de septum, desviación de septum, entonces ya el tratamiento debe ser pues una reducción abierta. Tener en cuenta de que, ¿qué decirles? Cuando suturen, cuando haya heridas, por ejemplo, tratarlo de hacerlo bien y solamente es lógica. Miren a este pobre paciente, miren dónde está uno de los pedazos de piel y dónde está el otro, cómo lo han cosido chueco ahí. Simplemente tratar de que los tejidos pues queden simétricos para que cicatricen bien. Aquí aparentemente está bien cosido, pero sin embargo aquí hay piel redundante, ¿ya? Otro aspecto, y aquí miren, le han cosido supuestamente la nariz, sin embargo el tabique está expuesto. Ahora, como decíamos hace un momento, no solo se afecta la nariz, aquí ven ustedes el labio, no solamente herido, cosido, sino que está también edematizado, equimótico. Entonces hay que tratar de restablecer los tejidos a como eran para dejarlo pues bien. Otro aspecto importante que siempre deben tener en cuenta cuando hagan la descripción para vuestra historia clínica, siempre como leyendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Así como leer un libro. Entonces aquí, por ejemplo, van a ver este tremendo chichón que tiene en la frente. Saberlo describir porque para los aspectos médico-legales después puede traerles problemas, ¿no? Entonces, equimosis palpebral, bilateral, herida suturada, por cierto, mal suturada, escoriación en el pómulo derecho, afección no solamente de labios, hay que ver los dientes cómo están también, hasta pueden caérsele, estar movidos o demás. Y, bueno, hacer la corrección de hay que, si hay sangrado o si ha sido una reducción abierta, hay que poner taponamiento y su férula de yeso para inmovilizar la nariz y para evitar los hematomas. También evitar complicaciones, ¿no? Si lo suturan mal, por ejemplo, le van a quedar pues una patilla aquí. Si es que por alguna razón esto fue cortado y no lo han reparado, va a quedar ese pinzamiento. O al taponar le han traccionado el cartílago alar, pueden quedar de diversos tipos de complicaciones, perforación, deformidades, nariz sencilla de montar. O miren cómo está una depresión tremenda si es que no ha sido bien tratado el problema, ¿no? Y quedan como secuelas. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctorita, disculpe, respecto a la radiografía que se debe pedir cuando hay una afección del tabique nasal, ¿es frontal o lateral más? ¿Cuál es lo correcto, doctorita? Mira, primero define bien qué es lo que quieres saber. ¿Afección del tabique nasal? ¿Quieres saber eso? Sí, cuando hay un, digamos, se ha desalineado por un traumatismo, digamos, del tabique nasal. ¿Qué cosa es el tabique? Defíneme tabique. La parte cartilaginosa, ¿no? De la pirámide nasal, la parte anterior. De la pirámide no, de adentro. Tabique es esto que va profundo, que divide a la pirámide en fosa nasal derecha e izquierda. Entonces, si es para ver tabique, ahí no hay nada mejor que tus ojos, que lo vean, que abres tu espéculo allí y miras cómo está el tabique, está derechito, está torcido, su mucosa está rota, está fracturado, ¿cómo está? Ahora, si es de huesos propios de la nariz, de estos que están aquí, entonces ahí hay que pedir una radiografía de huesos propios de la nariz. Y cuando tú pones eso en el papel, radiografía de huesos propios de la nariz, el radiólogo te toma 2 placas. Una de ellas, una lateral que les acabo de mostrar, en la que se ve, bueno, lateralmente y trazos de fractura, y una de Waters, en que nos muestra la pirámide nasal.
Entonces, ver si está indemne o hay fracturas, lateralizaciones, etc. ¿Ya? También les he mostrado una tomografía. Bueno, tú pides una tomografía si sospechas pues de algo, no sé, de fractura de piso de órbita, de alguna otra cosa, te pides una tomografía que ahí vas a verlo con mayor nitidez. Y les he mostrado también una imagen tomográfica en la que se muestra cómo está de deforme esa nariz. Y la ventaja que tiene la tomografía, que por cortes y te muestra todo, te muestra tabiques, senos, los huesos de la cara, te muestra mucho. Entonces, dependiendo de lo que quieras y de lo que sospeches, pides. ¿No? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta todavía? Chicos, si no hay más dudas, más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.